La prehistoria es la primera etapa de la historia, que inicia con la aparición de los primeros homínidos y termina con la aparición de la escritura. Se sitúa desde hace 6 millones de años hasta el 3300 a.C. Paleolítico, periodo más largo de la existencia del ser humano. De hecho, abarca un 99% de la misma. Se extiende desde 2.5 millones de años hasta el 10.000 a.C. Neolítico, abarcó aproximadamente desde el año 6000 hasta el año 3000 a.C. y en ella destacó la invención de la agricultura y la ganadería. Era de los metales. Por definición, es el periodo que siguió la Edad de Piedra y durante el cual el hombre empezó a fabricar objetos de metal. Abarca desde el 2500 a.C. hasta el siglo I a.C. Edad Antigua, época que inicia en la invención de la escritura y termina con la caída del Imperio Romano. Se subdivide en dos, clásica y tardía, y se desarrolló del 4000 a.C. hacia el 476 después de Cristo. Esparta fue una de las polis de la antigua Grecia, situada en la península del Peloponeso a orillas del río Eurotas. Junto con Atenas y Tebas, fue una de las polis, o sea, ciudades-estado, más importantes de la antigua Grecia, con un periodo histórico desde el siglo X a.C. hasta el 146 a.C. La Edad Clásica se sitúa entre la Alta Antigüedad y la Baja Antigüedad, que corresponde a las áreas donde la antigua Grecia y las antiguas Roma desarrollaron la civilización grecorromana. Abarca desde el siglo VIII a.C. hacia el siglo V después de Cristo. La Grecia clásica, civilización, o más bien es el periodo de la historia de Grecia comprendido entre la revuelta de Jonia y el reinado de Alejandro Magno. Abarca desde el siglo V hasta el IV a.C. Alejandro Magno, Alejandro III de Macedonia, fue el rey y conquistador que provino de Macedonia desde el 336 hasta su muerte, que es el 323 a.C. Dominó Babilonia, Egipto, India y Asia Menor. La Edad Tardía. Cronológicamente cubriría el periodo que va desde la crisis del siglo III, que marca el comienzo de la descomposición de la Antigüedad clásica, hasta la expansión musulmana y la constitución del Imperio Carolingio. Abarca desde el siglo III después de Cristo hacia el siglo VIII después de Cristo. Babilonia. Fue una ciudad antigua de la Baja Mesopotamia. Ganó su independencia después del periodo del Renacimiento sumerio, aunque hay menciones a su existencia desde tan temprano como Sargón de Akkad. Babilonia fue convirtiéndose poco a poco en una potencia regional, primero sustituyendo el papel que habían tenido los Akkad o Kis, para posteriormente convertirse en la capital de un vasto imperio bajo el mando de Hammurabi en el siglo XVIII a.C. Rómulo y Remo. Según la leyenda romana, los hermanos gemelos Rómulo y Remo fueron los fundadores de Roma. Al final solo sería Rómulo quien la fundaría, convirtiéndose en su primer rey. Parte sustancial de la investigación sigue siendo escéptica frente a esta leyenda, dando orígenes a la ciudad a finales del siglo VII a.C. Las posibles bases históricas para la narración mitológica en su conjunto permanecen confusas y Pompeya. Fue una ciudad de la antigua Roma, ubicada junto con Herculano y otros lugares más pequeños en la región de Campania, cerca de la moderna ciudad de Nápoles y situados alrededor de la bahía del mismo nombre en la ciudad metropolitana de Nápoles. Fue enterrada por la violenta erupción del Vesubio el 24 de agosto del año 79 después de Cristo, y sus habitantes fallecieron debido al flujo piroclástico. En sus proximidades se levanta la moderna y actual ciudad de Pompeya. Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto fue una civilización que surgió al agruparse los asentamientos situados en las riberas del cauce medio y bajo del río Nilo. Tuvo tres épocas de esplendor en los periodos denominados por los historiadores: Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. Alcanzaba desde el delta del Nilo en el norte hasta la isla Elefántica, la actual Asuán, junto a la primera catarata del Nilo en el sur. La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3000 años. Tutankamón. Tutankamón fue un faraón perteneciente a la dinastía octava de Egipto.
que reinó de 1336 a 1327 a.C. Significa su nombre imagen viva de Atón. El Imperio Bizantino, o Bizancio, fue la parte oriental del Imperio Romano, que pervivió durante toda la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. Este imperio se ubicaba en el Mediterráneo oriental. Su capital se encontraba en Constantinopla, actual Estambul, cuyo nombre más antiguo era Bizancio, importante ciudad de la Tracia griega fundada en el 650 a.C. También se conoce al Imperio Bizantino como Imperio Romano de Occidente, especialmente para hacer referencia a sus primeros siglos de existencia durante la Antigüedad tardía, época en la que el Imperio Romano de Occidente todavía existía. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares impulsadas por el Papa y llevadas a cabo por gran parte de Europa latina cristiana, principalmente por la Francia de los Capetos y el Sacro Imperio Romano. Las cruzadas, con el objetivo específico inicial de restablecer el control apostólico romano sobre la Tierra Santa, se libraron durante un periodo de casi 200 años, entre el 1096 y 1291. Caída de Constantinopla. La caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos el martes 29 de mayo de 1453, de acuerdo con el calendario juliano, fue un hecho histórico que, en la periodización clásica y según algunos historiadores, marcó el fin de la Edad Media en Europa y el fin del último vestigio del Imperio Romano de Oriente. Los francos fueron una comunidad de pueblos procedentes de Baja Reinada y de los territorios situados inmediatamente al este del Rin, que al igual que muchas otras tribus germánicas occidentales, entró a formar parte del Imperio Romano en su última etapa en calidad de foederati, asentándose en el Limes, Bélgica y norte de Francia actuales. Los francos, el Imperio carolingio, utilizado para referirse al reino franco que dominó la dinastía carolingia del siglo VIII al siglo IX en Europa occidental. Este periodo de la historia europea deriva de la política de los reyes francos, Pipino el Breve y Carlomagno, que supuso un intento de recuperación de la cultura clásica en los ámbitos políticos, culturales y religiosos de la época medieval. La coronación de Carlomagno como emperador de Roma fue un hecho relevante e importante como símbolo de restauración de facto del Imperio Romano de Occidente, que en realidad sirvió para legitimar el poder de la etnia germánica que había invadido el territorio que antiguamente correspondía a los romanos. Carlomagno fue rey nominal de los lombardos desde 764, rey de los francos desde 768 y emperador desde 800 hasta su muerte. Hijo del rey Pipino el Breve y de Bertrada de Laon, sucedió a su padre y virreinó con su hermano Carlomán I. Aunque las relaciones entre ambos se tornaron tensas, la repentina muerte de Carlomán evitó que estallara la guerra. Expandió los distintos reinos francos hasta transformarlos en un imperio, al que incorporó gran parte de Europa occidental y central. Conquistó Italia y fue coronado Imperator Augustus por el Papa León III el 25 de diciembre de 800 en Roma, gracias a la oportunidad ofrecida por la deposición de Constantino VI y lo que se consideraba la vacancia del trono imperial ocupado por una mujer, Irene. Estos hechos provocaron la indignación de la corte imperial, que se negó a reconocer su pretendido título. La cultura persa. Los persas tuvieron como escenario geográfico a la meseta del Irán, en el Asia Central. Su territorio limitaba por el norte con el mar Caspio y el Turquestán, por el sur con el Golfo Pérsico y el mar Arábigo, y por el oeste con Mesopotamia. Los persas vivían donde ahora se encuentra el actual país de Irán. A partir del siglo VI a.C., los persas iniciaron la conquista de los territorios adyacentes a ellos y de esa forma formaron uno de los mayores imperios de la antigüedad. La cultura persa. El Islam es una religión monoteísta abrahámica cuyo dogma se basa en el Corán, el cual establece como précima fundamental para sus creyentes que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es el último mensajero de Alá. La palabra árabe Allá, hispanizada como Alá, significa Dios y su etimología es la misma de la palabra semítica.
él como la que se nombra a Dios en la Biblia. El Islam es una religión abrahámica monoteísta que adora exclusivamente a Alá sin copartícipes. Es la segunda religión más grande del mundo tras el cristianismo y la que tiene mayor crecimiento en términos de seguidores. Siddhartha Gautama, más conocido como Buda Gautama Sakyamuni o simplemente el Buda, fue un asceta y sabio en cuyas enseñanzas se fundó el budismo. Nació en la ya desaparecida República Sakya en las estribaciones del Himalaya. Enseñó principalmente en el noroeste de la India. Los mongoles son un grupo étnico que se originó en lo que en la actualidad es Mongolia, Rusia y la República Popular China, en esta última principalmente en lo que hoy en día es la región autónoma de Mongolia Interior y las repúblicas Buriatia, Kalmukia, Tuva y Yakutia de la Federación. China, una de las civilizaciones más antiguas del mundo con continuidad hasta la actualidad, tiene sus orígenes en la cuenca del río Amarillo, donde surgieron las primeras dinastías Xia, Shang y Zhou. Confucio fue un reconocido pensador chino cuya doctrina recibe el nombre de confucianismo. Procedente de una familia noble arruinada, a lo largo de su vida alternó periodos en los que ejerció como maestro con otros durante los cuales fue funcionario del pequeño estado de Lu, en el noroeste de China, durante la época de fragmentación del poder bajo la dinastía Zhou. Confucio. El feudalismo fue una forma de organización social y política basada en las relaciones del vasallaje entre los vasallos y los señores feudales. El feudalismo tiene sus orígenes en la decadencia del Imperio Romano y predominó en Europa. El señor feudal es administrador de la tierra. Era quien ostentaba el poder. Este hombre se encargaba de proteger a sus vasallos. Los vasallos, por su parte, están obligados a pagar tributos e impuestos a sus. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual europeo que comenzó en Inglaterra con John Locke y la Revolución Gloriosa. Se desarrolló desde mediados del siglo XVIII, teniendo como fenómenos históricos, simbólico y problemático la Revolución Francesa. En algunos países se prolongó al menos durante los primeros años del siglo XIX. Se denominó de este modo por su declarada finalidad de disparar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la Ilustración. El Imperio Azteca, también llamado de forma minoritaria Triple Alianza, fue una identidad de control territorial, político y económico que existió en la zona central de Mesoamérica durante el posclásico tardío antes de la conquista. Renacimiento es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición en la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación de las ciencias, tanto naturales como humanas. Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y por extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa, que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1790. Napoleón Bonaparte fue un militar y gobernante francés, general republicano durante la Revolución, cónsul vitalicio desde el 2 de agosto de 1802 hasta su proclamación como emperador de los franceses el 18 de mayo de 1804 y fue coronado el 2 de diciembre, proclamado rey de Italia el 18 de marzo de 1805 y coronado el 26 de mayo. Ostentó ambos títulos hasta el 11 de abril de 1814 y nuevamente desde el 20 de marzo hasta el 22 de junio de 1800.
La Primera Guerra Mundial, también conocida como Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Tras 6 meses de negociaciones, en la Conferencia de Paz de París, el 28 de junio de 1919, los países aliados firmaron el Tratado de Versalles con Alemania y otros a lo largo del siguiente año, con cada una de las potencias derrotadas. Los felices años 20 son la reactivación iniciada en los Estados Unidos en 1922, fue algo que tardaría en Europa, abrió las puertas a una etapa expansiva de la economía mundial que propició un clima de euforia y ciega confianza en su sistema capitalista. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló en 1939 y 1945. En este se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en 2 alianzas militares enfrentadas. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. Nazismo, sus raciones eran típicamente alemanas y tenía muchos puntos con el fascismo. Benito Mussolini fue un político, dictador y periodista italiano, primer ministro del Reino de Italia, con poderes dictatoriales desde 1922 hasta 1943. Hiroshima y Nagasaki. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki fueron ataques nucleares ordenados por Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, contra el Imperio japonés. Los ataques se efectuaron el 6 y el 9 de agosto de 1945, junto con la guerra soviético-japonesa, a la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Militarismo japonés. Es una medida, movimiento o régimen establecido en Japón desde la década de los 20 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Consistía en que las fuerzas del ejército fueran los encargados de llevar las riendas del país. Guerra de Vietnam. La guerra empezó en 1959 y 1975 para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista, también llamada Segunda Guerra de Indochina. Guerra de Vietnam. Guerra Fría. Enfrentamiento político entre 2 naciones que se alcanzaban poderosas en el mundo. Era entre Estados Unidos de América y la Unión Soviética. Duró de 1945 o 1947 a 1991. Guerra Fría. Muro de Berlín. Es el símbolo más conocido de la Guerra Fría y de la división de Alemania. Se dividió en 4 sectores: el sector británico, el soviético, el americano y el francés, que se divide en 2, el de Mayence y el de Fibes. Fue construido por Alemania Occidental, duró 28 años. Cayó en la noche del jueves 9 al viernes 10 de noviembre de 1989. Su altura era de 3.6 metros por 155 kilómetros. Perestroika. Gorbachev llevó a cabo esta medida para intentar reparar la economía de la URSS y estaba basada en la libertad de los diferentes estados de la URSS y la libertad de